Cómo habiendo llegado los rebeldes cerca de los navíos, salió el prefecto a darles batalla y los venció prendiendo al capitán Porras. Perseverando los rebeldes en su mal ánimo y propósito, llegaron hasta un cuarto de legua de los navíos a un pueblo de indios llamado Maima, donde después se pobló una ciudad llamada Sevilla. Entendida por el almirante la intención con que venían, resolvió enviar contra ellos al prefecto su hermano, para que con buenas palabras los redujese a juicio y arrepentimiento, pero con compañía bastante para que si quisiesen ofenderle, pudiese resistirlos. Con esta determinación sacó el prefecto 25 personas bien armadas dispuestas a pelear en cualquier caso. Habiendo llegado a un tiro de ballesta del pueblo marchando por una colina, descubiertos por los rebelados, enviaron a los dos que habían ido con la embajada, primero para que volviesen a protestarles la paz, y que sin hacer daño se aboquéis el capitán con ellos quietamente, porque no era menos el número de los rebeldes, ni inferiores en valor a los otros, por ser casi todos marineros, se persuadieron los rebeldes a que los que venían con el prefecto fuese gente débil que no se atrevería a darles batalla. Por lo cual no quisieron que les hablasen los embajadores. Antes con las espadas desnudas y las lanzas que tenían en las manos, hechos un escuadrón, empezaron a dar gritos diciendo mata, mata, y asaltando al escuadrón del prefecto, habiendo jurado 6 de los rebelados que eran tenidos por los más valientes de no apartarse uno de otro, sino juntarse contra la persona del prefecto, porque muerto él no había que hacer cuenta de los demás. Pero quiso Dios que todo les sucediese al contrario, porque fueron tan bien recibidos, que al primer encuentro cayeron en tierra 5 o 6, la mayor parte de los que venían conjurados contra el prefecto. El cual dio sobre los enemigos con tanto valor que en poco tiempo fue muerto Juan Sánchez de Cádiz, de quien huyó Quibio y un Juan Barba, que fue el primero a quien yo vi sacar la espada después de su rebelión. Y otros muchos quedaron en tierra malheridos y preso el capitán Francisco de Porras. Viéndose tan maltratados como gente vil y rebelde echaron a huir a quien más podía. El prefecto quiso seguir al alcance, pero algunos de los principales le dijeron que era bueno el castigo, pero no con tanta severidad y no convenía matar muchos, porque los indios no entrasen en consideración de poder dar sobre los vencedores, pues ya se habían todos puesto en arma, esperando el suceso del combate, sin arrimarse a una ni a otra parte. Teniendo por seguro este consejo recogió su gente el prefecto y se volvió a los navíos con el capitán y otros presos, donde fue bien recibido del almirante su hermano y de los que habían quedado con él, dando muchas gracias a Dios de tanta victoria precedida de su mano, en que los soberbios y malos aunque eran muy fuertes, habían recibido su castigo y perdido la soberbia sin que de nuestra parte hubiese herido alguno, sino es el prefecto en una mano y un maestresala del almirante que de una herida leve de una lanza murió. Pero volviendo a los rebelados, digo que Pedro de Ledesma, aquel piloto de quien dijimos que había ido con Vicente Yáñez a Honduras y que fue a tierra nadando en Belén, cayó el día de la batalla por unos barrancos abajo y estuvo oculto hasta el siguiente por la tarde, que no sabiendo nadie de él, sino los indios, e ignorando estos cómo cortaban nuestras espadas, le abrían con las flechas las heridas, de las cuales tenía una en la cabeza, que se le veían los sesos, otra en la espalda, de que tenía colgando el brazo, otra en un muslo, casi cortado el hueso, y otra en el pie, como si le hubieran cortado una soleta, desde el carcañal a los dedos del pie. Con tantos males, cuando le enfadaban los indios les decía, dejadme, porque si me levanto haré, etc. Y con estas amenazas huían los indios de miedo. Pero habiéndose sabido esto en los navíos, fue traído a una casa de paja, cerca de ellos, donde los mosquitos y la humedad bastarían a acabarle aquí. En lugar de trementina que era necesaria, le quemaban con aceite las heridas, que eran tantas, de más de las que hemos referido, que juraba el cirujano que en los primeros 8 días que le curó, siempre hallaba nuevas heridas, y por último sanó, habiendo muerto un maestresala de quien no se temía esta desgracia. El día siguiente, que era el lunes 30 de mayo, los que habían huido enviaron un memorial al almirante suplicándole humildemente que usase con ellos de misericordia porque estaban arrepentidos de lo que habían hecho y querían volver a su obediencia. Concediólo el almirante a todos y les dio perdón general con calidad de que el capitán quedase preso como lo estaba, para que no diese causa a nuevo tumulto, y resolvió enviar a un capitán con mercaderías a rescatar por la isla y a mantenerla en justicia hasta que viniesen los navíos que se esperaban acompañados de esta gente. Porque si se juntaran con los de los navíos habría frecuentes palabras desagradables entre unos y otros, de que nacen ruidos y hacen revivir las injurias olvidadas o disimuladas, de que resultan después nuevas cuestiones y tumultos. Y además de esto, porque no parecía posible que se pudiese alojar con conveniencia tanta gente en los navíos, ni mantenerse, porque empezaban a padecer mucho por falta de bastimentos los que estaban allí.
Cómo el almirante pasó a la Española y de allí a Castilla, donde fue nuestro Señor servido de llevarle a su santa gloria en Valladolid. Reducidos a la obediencia los cristianos y los indios, tuvieron estos cuidado de proveerlos por rescates en que pasaron algunos días, y se cumplió un año que habíamos llegado a Jamaica. En este tiempo llegó una nave que había comprado Diego Méndez y abastecido en Santo Domingo con caudal del almirante, en el cual se embarcaron amigos y enemigos, y a 28 de junio nos hicimos a la vela con bastantes trabajos, por ser muy contrarias continuamente las corrientes y los vientos, como hemos dicho que lo son siempre al volver de Jamaica a Santo Domingo, en cuyo puerto entramos con el mayor deseo de descansar a 13 de agosto de 1504. Donde el gobernador referido hizo gran recibimiento al almirante, y le dio su casa para alojarse y como si esta fuese la paz del Escorpión. Por otra parte dio libertad a Porras, que había sido cabeza de la rebelión, y procuró castigar a los que intervinieron en su prisión y quiso entrometerse a juzgar otras cosas y delitos que solo tocaban a los reyes católicos, que eran los que habían enviado al almirante por capitán general de la Armada. Hacía el gobernador estos obsequios al almirante con falsas risas y disimulos en su presencia, y duró esto hasta que se compuso nuestro navío y se fletó una nave, en que se embarcaron el almirante, sus parientes y criados, quedándose la mayor parte de la otra gente en la Española. Haciéndonos a la vela a 12 de septiembre, salimos por el río 2 leguas al mar, donde se hundió el árbol del navío hasta la cubierta, y nosotros seguimos el viaje a Castilla. En el cual, habiendo tenido buen tiempo, casi al tercio del golfo, nos embistió tan terrible tempestad que puso a la nave en gran riesgo, y el día siguiente, sábado 19 de octubre, habiendo ya bonanza y estando descansados, se rompió el árbol mayor en 4 pedazos. Pero el valor del prefecto y el ingenio del almirante, que se hallaba entonces en la cama postrado de la gota, hallaron remedio haciendo un árbol más chico de una entena, y fortificando la mitad del quebrado, con cuerdas y madera de los castillos de popa y de proa, los cuales deshicimos. En otra tempestad se nos rompió la contramesana, y así quiso Dios que navegásemos unas 700 leguas, al fin de las cuales llegamos al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Y de allí fuimos a Sevilla, donde descansó algo el almirante de sus trabajos, hasta el mes de mayo de 1505, que fue a la corte del rey católico, porque ya el año antecedente había pasado a mejor vida la gloriosa reina doña Isabel, infelicidad que sintió el almirante con grandes desmostraciones, porque era la que le mantenía y favorecía, habiendo hallado siempre al rey poco apacible, aún contrario a sus negocios, lo cual se vio más claro en la acogida que entonces le hizo, pues aunque en la apariencia le recibió con buen semblante y fingió volverle a poner en su estado, tenía voluntad de privarle totalmente, si no lo hubiese impedido la vergüenza que, como dicen, tiene gran fuerza en los ánimos nobles. Su Alteza misma y la Serenísima Reina le enviaron cuando partió a su viaje, pero dando entonces las Indias y sus cosas muestra de lo que habían de ser, y viendo el rey católico la mucha parte que en ellas tenía el almirante, en fuerza de lo capitulado con él, intentaba quedarse con el absoluto dominio de ellas y proveer a su voluntad los oficios que le tocaban. Por lo cual empezó a mandar se le propusiesen nuevos capítulos de recompensa, a lo cual no dio lugar Dios, porque entonces el serenísimo rey Felipe I vino a reinar a España, y al tiempo que el rey católico salió de Valladolid a recibirle, el almirante quedó muy agravado de gota y otras enfermedades, que no era la menor el dolor de verse caído de su posesión, y en estas congojas dio el alma a Dios el día de su ascensión a 20 de mayo de MDV, en la referida villa de Valladolid, habiendo recibido antes todos los sacramentos de la Iglesia y dicho estas últimas palabras: In manus tuas, domine, comendo spiritum meum, el cual por su alta misericordia y bondad tenemos por cierto que le recibió en su gloria. Ad quam nos perducat. Amén. Su cuerpo fue llevado después a Sevilla y enterrado en la iglesia mayor de aquella ciudad con pompa fúnebre y de orden del rey católico, se puso para perpetua memoria de sus maravillosos hechos, en el descubrimiento de las Indias, un epitafio en español que decía: A Castilla y a León. Nuevo mundo dio Colón. Palabras verdaderamente dignas de gran consideración de agradecimiento, porque ni en antiguos ni modernos se lee de ninguno que haya hecho esto. Por lo cual quedará memoria eterna en el mundo, de que él fue el primer descubridor de las Indias occidentales, como también que tiempos después fueron a la tierra firme Hernando Cortés y Francisco Pizarro, descubriendo muchas otras provincias y reinos grandísimos, pues Cortés descubrió la provincia de Yucatán llamada Nueva España, con la ciudad de México poseídas entonces del gran Moctezuma, emperador de aquellas tierras, y Pizarro descubrió el reino del Perú, que es grandísimo y de muchas riquezas.
usurpado por el gran rey Atabalpa, de cuyas provincias y reinos se conducen a España tantos navíos cargados de oro, plata, Brasil, grana, azúcar y otras muchas cosas de gran valor fuera de las perlas, y otras piedras preciosas por las cuales España y sus reyes florecen con abundancia de riquezas.